No lo ubico. Lo estoy buscando como DR de doctor, si me hizo así, como Eduardo. Espinosa, que es profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y forma parte en el posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño, donde trata de desarrollar un pensamiento multi y transdisciplinar. Ha sido tutor de tesis de más de 20 egresados de posgrado, todos ellos interesados en líneas de investigación que el doctor trabaja, que son los procesos de significación en la conformación de diferentes espacios, atendiendo especialmente a las significaciones propias de la etnicidad, la racialización y las identidades socioculturales entre los contextos nacionales y de la mundialización. También la otra línea que trabaja la construcción de la identidad en el diseño y las artes, sus dimensiones comunicativas, así como sus articulaciones con la vida ciudadana, el poder social y la hegemonía cultural. El doctor Espinosa ha escrito importantes trabajos sobre cultura, territorio y artes con respecto a la diáspora africana.
Con él estará también exponiendo el maestro Luis David Echenique Lima, que es también profesor investigador de esta casa de estudios. Él es maestro en animación y postproducción digital, graduado con honores de la Universidad de Tecnologías Avanzadas de Guadalajara. Se ha dedicado a la docencia y la investigación desde hace más de 10 años. Actualmente, además de continuar con sus labores docentes, se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño, donde desarrolla investigaciones relacionadas a la producción de la cinematografía de animación tridimensional con un enfoque técnico, histórico, crítico y relacionado con los estudios culturales. El maestro Echenique también ha producido cortometrajes, videoclips, video industrial y más de 100 comerciales televisivos para diferentes cadenas televisivas. Actualmente sus intereses están en la investigación y el estudio del fenómeno cinematográfico desde las disciplinas de las ciencias sociales, como una actividad diseñística teórico-práctica de carácter proyectual, a partir de una perspectiva transdisciplinar que permite entender a la animación tridimensional de una forma profunda en sus diferentes contextos históricos y sociales. Les agradecemos mucho a nuestros ponentes del día de hoy, y les cedemos la palabra, pero antes me gustaría decirles a los asistentes que vayan escribiendo sus preguntas en el chat porque serán atendidas después de la exposición. Entonces, adelante. Muchas gracias y buenos días. Muy buen día. Quisiéramos comenzar por agradecer al director del programa de la Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, el doctor Víctor Manuel Zamudio García, por sus finísimas atenciones y el espacio que nos ha brindado en este importante evento que se lleva a cabo en nuestra universidad año con año, más cortos. También quisiera agradecer a la rectora, la maestra Norma Ivonne Luna Campos, y a todos los presentes estudiantes y estimados compañeros docentes y administrativos. Nuestra conferencia magistral se intitula El racismo en la animación tridimensional. La ofreceremos los profesores maestro Luis David Echenique Lima de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y doctor Eduardo Espinosa de la Universidad Autónoma Metropolitana. En nuestra conferencia vamos a exponer sobre un tema que se ha desarrollado en el ámbito académico en los últimos años, donde ha habido mucho interés por explorar el asunto dicho en los mass media y los productos de la industria cultural, en los que se ha arraigado la expresión del racismo. Pero antes de referirnos al racismo y poder definirlo, debemos mejor definirlo y remitirnos al concepto de identidad sociocultural y a la problemática de la interculturalidad. Primero, sobre esos constructos ha de disertar el profesor Espinosa. Después, el profesor Echenique abordará la cuestión del racismo en la animación 3D. La identidad, o digamos más exacto, la identidad sociocultural es el proceso por medio del cual los individuos que conforman un grupo o sujeto colectivo, nación, etnia, comunidad territorial, etcétera, se reconocen a sí mismos de manera masiva como parte de esa agrupación de personas, aunque no haya una relación cara a cara entre ellas. Esos individuos quedan cohesionados de una manera en que ellos mismos y desde fuera de su agrupamiento se les contempla como un grupo único e indiviso en algún sentido. Trátese del sentido que le da orientación a lo que son uno y cada uno de los individuos
en un momento histórico concreto. Ellos se sienten ligados entre sí y contemplan su colectividad en una trayectoria común y vida interdependiente entre sus integrantes, por encima de lo que los separa o divide. Es, por ejemplo, lo que sucede con una nación, un grupo étnico o un conglomerado de identificación regional o territorial. A lo mejor son individuos que nunca se han visto, que nunca se han encontrado, que no se conocen entre sí, pero tienen símbolos que los identifican entre ellos como parte de ese sujeto colectivo del que forman parte. Eso nos habla de una identificación y cohesión que hay en ese proceso, por lo menos a nivel de los símbolos y los sentimientos que estos impulsan en la gente. Pero esa identificación simultáneamente nos habla de una diferencia. El sujeto colectivo, a través de sus individuos, cultiva la representación de ser diferente con relación a otros significativos. Se dice significativo porque con ellos se guarda cualquier tipo de relación, real o imaginada. Las más de las veces no sabemos cuándo una definición que un colectivo tiene de sí es real o imaginada con respecto a la historia y la vida presente que llevan sus integrantes. Si eso pasa con la identificación, igual sucede con la diferenciación. De una manera efectiva o ilusoria, los grupos se representan distintos de quienes tienen una proximidad física o estructural. Se orientan hacia lo diferente que se es, a una distancia que se le acorta o se le alarga, de acuerdo con la historia de alianzas y conflictos en torno a bienes significativos. En ese sentido de la historia entre los grupos, se generan representaciones de unos distintos de los otros, las cuales son representaciones que se guardan en una especie de conservación de símbolos de la diferencia y, por supuesto, la identificación. Asociados a costumbres, hábitos, tradiciones, monumentos, obras, artefactos, diversiones, juegos, los simbolismos de la identidad grupal se expanden y se conservan. Son ellos los que tienen el sello patrimonial de un colectivo. Por los símbolos que reúnen a un sujeto masivo y que se guardan en su memoria, se orientan sus acciones colectivas. Sus acciones son expectativas hacia ellos y hacia otros. Es una acción comunicativa que lleva a la intención de interactuar con los otros, darse a entender a sí mismo, de interpretar a otros y expresarse a sí mismos. Pero tal comunicación lleva a la valoración de uno con respecto a otro. Por ejemplo, los grupos que por educación y socialización se han imbuido de una simbolización de la superioridad de una cultura sobre otras, es posible que no desdeñen el patrimonio y la creación de los pueblos indígenas de este continente, pero muy probablemente los contemplarán como patrimonio y creación folclórica, pintoresca, deslumbrante para los viajeros, constituyéndose un modo degradado, inferiorizante de representar y expresar el ser de los pueblos indígenas en América Latina, modo muy característico de los nacionalismos del subcontinente en el siglo XX y que todavía subsisten en medio del multiculturalismo de hoy. En la acción comunicativa entre grupos o sujetos colectivos con diferencias identitarias empieza la interculturalidad, las interacciones de las culturas de unos y otros, que emerge de la propia naturaleza social y cultural de la identidad, de la interacción de una cultura con otra, de un grupo con otro, interacción simbólica por símbolos que orientan la acción de uno respecto a otro y que están ligados a las atribuciones y valores
que orientan la diada de los vínculos. En esa comunicación entre sujetos diferentes culturalmente, ellos se expresan a sí mismos como uno, único y diferente. Se representan diferentes de los otros y conservan una imagen de sí y de los otros significativos para ellos. La comunicación con los otros no es algo indiferente, pero está recorrida por los desequilibrios de la equidad que hay entre un conglomerado y otro. La expresión por la que se exterioriza y se concreta la imagen que un sujeto colectivo se forma de sí mismo y de otros es el vínculo con el que se materializa la representación. Esta no es de ningún modo atribuciones con que el sujeto se caracteriza y contempla a los demás. Tanto en la expresión como en la representación, la desigualdad es posible. En esa interacción mentalística de expresión y representación se introducen los prejuicios, generalizaciones precipitadas que se han acumulado a lo largo del tiempo, tomando la forma de emblemas o de íconos culturales. Y estos pueden adquirir difusión más allá de las relaciones interculturales por diferentes vías de comunicación, en especial los mass media. Esos prejuicios aparecen como un juicio previo o sello comunicativo que se tiene de la relación cultural de uno y otro. Pero ese juicio previo no corresponde con la realidad de los relacionados y de la relación misma. Es un juicio sin suficiente información cognitiva, es un juicio limitado desde el punto de vista del conocimiento de sí y del otro, pero un juicio que funciona orientadoramente a nivel masivo, porque se difunde con mucha facilidad por lo simplificado que son sus proposiciones y las inferencias a las que nos inducen. Los prejuicios son principalmente formaciones de estereotipos, formaciones de esquemas básicos de comunicación de algo tan primario, dígase, un sentimiento, un parecer, una intuición, una presunción, hasta una corazonada. Es algo experimentable, mas no comprobable. Por ello, es de los elementos informativos más socorridos en la comunicación. En esos prejuicios puede introducirse el estigma, una asignación de identidad con la que se construye una imagen despreciable de un sujeto al que se le considera que no es del todo humano o que resulta un contrasentido de la condición humana. Los estigmas son asociaciones negativas de un grupo humano respecto a otro por un factor corporal que hace contemplar a aquel sobre quien recae el estigma como alguien de un valor inferior. La construcción prejuiciosa del estigma es algo que se ha ido sucediendo por capas a lo largo del tiempo de la historia de la relación intercultural. El racismo comparece como un tipo de identidad deteriorada o estigma. Se funde en un prejuicio que degrada o desvaloriza a grupos humanos por factores somáticos directamente o por asociaciones que conducen simbólicamente a la biología de las personas. Los factores somáticos con que se elaboran los estereotipos que constituyen el estigma racial son el color de la piel, la contextura del cabello, la fisionomía, la corporalidad, los caracteres sexuales observables, los olores y sensaciones que emanan de la piel de las personas. Los factores no somáticos, pero que finalmente en las asociaciones simbólicas remiten a marcar como desvalorizado el cuerpo de los racializados son el origen étnico, la nacionalidad, la procedencia o condición social, la lengua o el habla, las representaciones sexuales, las costumbres y etiquetas próximas al cuerpo,
como la vestimenta, el tipo de aseo o acicalamiento del cabello y la piel, y además los hábitos. Estos interesantes conceptos que recién nos presenta el erudito doctor Espinosa pueden ser observados en las producciones audiovisuales similares a las que se enseñan en el programa educativo de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. En particular, nosotros investigamos la animación tridimensional de corte comercial realizada por estudios transnacionales como lo son Pixar o DreamWorks. En una conversación epistolar que recientemente sostuvimos con el doctor George Judis, uno de los principales teóricos mundiales sobre la industria cultural y una referencia imprescindible en los estudios culturales sobre América Latina, en relación con las razones por las cuales se argumenta que los prejuicios racistas siguen siendo perpetrados por la producción audiovisual de estas compañías transnacionales. El doctor Judis nos comparte: para mí es obvio que el racismo arraigado en la sociedad y también las tentativas de corregirlo se manifiesten en todas las industrias culturales, desde las películas, videos, música, novelas, etc. Esto es tanto más cierto en aquellas industrias como la del cine mainstream, que requieren mucha inversión y para las cuales se hacen estudios de mercado que aseguren su popularidad, por lo tanto, plegándose a los gustos y por ende los prejuicios de los públicos. Nosotros estudiamos la animación desde el punto de vista de las ciencias y artes para el diseño y lo consideramos una actividad teórico-práctica de carácter proyectual. Desde estos preceptos argumentamos que su trazado dramático y sus personajes se construyen mediante la estrategia de implementar tipos de personajes que devienen en prototipos y que finalmente son estereotipos que se manifiestan en el melodrama y en donde se expresan las categorías de la otredad que ha explicado el doctor Espinosa. Desde el punto de vista del diseño, los tipos de personajes preestablecidos permiten planear las escenas mediante su interacción, y estas escenas se encadenan para cumplir un designio: elegir y utilizar tipos de personajes ya preestablecidos y probados comercialmente facilita el trabajo de producción del audiovisual. El equipo de producción no tendrá que desarrollar sus propios tipos. No hubo que crearlos, inventarlos, sino que simplemente hubo que recrearlos, apropiárselos, darles un nuevo sentido de acuerdo con el designio del que nos habla el influyente diseñador y autor Yves Zimmerman. Y puesto que facilitan funciones dramáticas, también predeterminadas, igualmente hacen más sencilla la tarea de diseñar la secuencia narrativa. Tomemos el ejemplo de la producción audiovisual Coco de 2017, melodrama animado tridimensional que es protagonizado por personajes mexicanos y que en parte se lleva a cabo en un lugar imaginario de México. Mientras Pixar, los críticos, periodistas y articulistas declaran repetidamente haber utilizado las teorías de Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras para la creación de personajes, escenarios y temas de la película Coco. Nosotros hemos reunido evidencias de que en realidad la estrategia diseñística de sus productores ha sido la recuperación, casi de forma íntegra, de las tradiciones cinematográficas de la época de oro del cine mexicano. Pixar y los críticos han afirmado que, con el propósito de construir personajes que gusten a todas las audiencias del mundo, han implementado el monomito, que figura en los análisis de Joseph Campbell sobre los tipos o modelos mitológicos y motivos psicológicos característicos de la mitología y el simbolismo que encierran los sueños. Esta teoría considera la existencia de arquetipos que se suponen universales para toda la humanidad. Puesto que nuestros análisis se colocan en la esfera de los estudios culturales, ello nos ha llevado a desestimar la presunta universalidad de ciertos tipos de personajes. Más bien concordamos con autores como Clifford Geertz, quien rechaza este concepto iluminista a propósito de la naturaleza humana, tildándolo de estratigráfico. El hombre como animal jerárquicamente separado en estratos, entre los cuales se puede encontrar la verdadera naturaleza humana, independientemente de las épocas y las culturas. Geertz señala que no es sino una ilusión pensar que existe una constancia en la naturaleza humana, independiente del cronotopo, de las ocupaciones, las modas y opiniones de naturaleza efímera. Los individuos están arraigados en su lugar de procedencia y sus creencias, binomio que este autor considera inseparable. Por ello podríamos argumentar que todas las tradiciones implementan su propio repertorio de personajes. Nosotros queremos buscarlos en el condicionamiento histórico de estas recientes tradiciones cinematográficas, no en los orígenes más recónditos de la humanidad.
Sabemos que en la actualidad el designio de casi cualquier producción audiovisual es apelar a las grandes audiencias internacionales y amasar fortunas para sus productores e inversores. Pero, ¿hacia dónde se quiere llevar la audiencia en Coco? ¿Cuáles son su estrategia y su designio? Parece ser que su estrategia pudiera apuntar hacia un drama comunitario de apariencia mexicana, no histórico, sino un drama de la memoria mexicana, o en una comunidad mexicana imaginada. Es el telón de fondo en el que se pretende concretar el designio. Conducirá a la audiencia a experimentar una serie de conflictos, de pasiones como las que ocurren en Coco. En el montaje inicial atestiguamos la relación entre el protagonista infantil, Miguel Rivera, y su bisabuela Coco. El estilo efectista de actuación basado en la fisonomía o estilización metonímica con acentos morales puede ser observado de manera sencilla en esta dupla de personajes. Miguel es un niño mestizo, de piel morena, ojos castaños y cabello negro lacio, que trabaja boleando zapatos en una tradicional plaza principal de su pueblo natal. En este personaje podemos ver representado el complejo de inferioridad que se adjudica al mexicano, que se refiere a la subordinación bajo las culturas occidentalistas. Este suele ser disimulado confiriéndole condiciones como la infantilidad, el salvajismo o la inocencia primitiva. En este primitivismo infantil que Miguel presenta, podemos intuir el mito del héroe del campesino. Representa la nostalgia por un pasado mítico que comenzó en la conquista y finalizó en la revolución. Se condensa en el subdesarrollo y atraso que dan cuenta de su primitiva inocencia. Ello parece responder al designio relacionado con presentar una historia cargada del exotismo percibido en la otredad, para hacerla llamativa a las amplias y diversas audiencias en el ámbito mundializado. Este tipo es un mecanismo mediante el cual los habitantes de las zonas rurales se convierten en personajes melodramáticos, siempre víctimas sacrificadas en aras del progreso y la modernidad. La actuación de Miguel es muy vivaz. El protagonista es parlanchín, alegre, ingenuo y sincero, características de los niños que protagonizan los filmes infantiles. Como contrapartida, su bisabuela Coco es una senil mujer de cabellos blancos trenzados y rostro surcado por las arrugas, mirada apagada y rasgos indígenas. Su actuación es más bien inerte. La desdichada mujer está postrada en una silla de ruedas y parece además sufrir de Alzheimer o alguna otra enfermedad degenerativa similar. Es tan primitivamente inocente como lo es Miguel. La bisabuela Coco parece haber sido escogida como tipo de personaje en conformidad con el designio del melodrama en su extremo más lacrimoso. Aquí los personajes, a partir de su físico, su actuación y diálogos, comienzan a sugerir el contexto bajo el cual la obra se desenvolverá. Una historia de valores relacionados a la mexicanidad, las tradiciones inalteradas, la veneración a los antepasados y la inocencia del amor familiar, de acuerdo con el designio de satisfacer a un público amplio familiar, ya habituado a la mexicanidad de la época de oro del cine mexicano. Paulatinamente conocemos a otras fuertes mujeres de los Rivera, como la abuela Elena y la tatarabuela Imelda. Presenciamos cómo la familia Rivera ha adquirido una forma matriarcal, donde los hombres han abandonado el hogar o son personajes accesorios. El conflicto entre Miguel y su familia, derivado de las aspiraciones musicales del protagonista y su desinterés por las tradiciones familiares, aumenta progresivamente hasta que estalla la transgresión. Miguel cree haber encontrado pruebas de que Ernesto de la Cruz, el héroe del pueblo de Santa Cecilia, que se convirtió en estrella musical y cinematográfica y que murió en 1942 aplastado por una campana gigante en una presentación estilo Broadway, fue su tatarabuelo perdido. Así que Miguel se dirige al cementerio local, profana el mausoleo del artista y se roba la guitarra del ídolo musical para participar en el mencionado concurso. Estas acciones, producto de la interacción entre Miguel y sus familiares, conducen al segundo acto del producto audiovisual. A partir del hurto, Miguel queda hechizado por el sacrilegio cometido y deberá completar una serie de aventuras en la tierra de los muertos para poder volver a casa con su familia. De entre los esqueléticos familiares finados que Miguel conoce al viajar al plano ultraterreno, destaca su tatarabuela Imelda, mujer de fuerte carácter que parece estar inspirada en las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano, María Félix y Dolores del Río. Su tipo de personaje es reconocido como la soldadera, sedimento de la Revolución Mexicana que nos ha llegado filtrado por la industria del cine mexicano de la Edad de Oro. Su tradicional papel consiste tanto en la fiereza y enjundia en el combate, como en su abnegación y apoyo incondicional para su hombre. Toda esta iconografía resultó sumamente atractiva en el ámbito internacional,
donde los sombrerudos, el tequila y la muerte como una amenaza continua sentaron las bases de lo que en el extranjero se tendría de lo mexicano, y esto parece ser el designio en la implementación de su tipo. Al recuperar esta figura de la época de oro, podría ser que también se recuperó su función machista, convertirse en una figura más estricta y adusta que los hombres. En palabras del doctor Andrés de Luna, es la virilidad hecha barbarie y la feminidad domeñada a su condición meramente utilitaria, o sea, un estereotipo. El personaje Héctor podría ser identificado con varios tipos. Comencemos por el tipo el hombre primitivo que aspira a la justicia social. Héctor ha sido despojado de todo hasta la vida misma. En su apariencia andrajosa y su cuerpo maltrecho de movimientos torpes y espasmódicos, puede ser sencillo reconocer a la bola de la Revolución Mexicana. Héctor busca justicia, quiere ser recordado, que su historia sea conocida. Todo ello parece ser un sustrato del melodrama en sus orígenes en la Revolución Francesa, cuando el pueblo encontró en él su medio de expresión. Héctor representa al pueblo injuriado y miserable que una y otra vez aparece en el imaginario presentado por las películas revolucionarias devenidas en comedias musicales rancheras durante la Edad de Oro, inmortalizado en las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco y Álvaro Siqueiros, mediante la figura del mestizo sombrerudo, cruzado por las cartucheras, encobijado y descalzo. En este sentido se ajusta al tipo de personaje denominado la víctima, pues Héctor parece representar al proletariado pobre, al pueblo injuriado y a los otros olvidados, lo cual parece ser otra parte del designio tras la selección de este tipo de personaje. Al final deberá prevalecer el bien, la justicia y la verdad. Dada su miseria y condición de marginalidad, Héctor también puede ser descrito mediante el tipo del pelado, el cual es definido como un residuo deleznable de la industrialización, quien utiliza el lenguaje no como un medio de expresión, sino como un modo de evasión. Esta selección también parece haber sido elegida de acuerdo al designio de hacer una obra con componentes considerados cómicos. Entre sus máximos representantes se encuentra Charles Chaplin, cuyo cine mudo compuesto por expresiones faciales conmovió a las masas desposeídas del siglo XX, y su equivalente mexicano Cantinflas, quien con su lenguaje confuso formula su deseo de ser dejado en paz. La mexicanidad expresada por este tipo de personaje denota un estado constante de defensa y renuncia ante las exigencias del mundo occidentalizado. El deseo de no desaparecer de Héctor, su afán por volver a la memoria de los vivos desde el fondo del cinturón de miseria en el mundo de los muertos, es otra característica del pelado. En su búsqueda por el sí mismo, transita desde algún originario Edén rural hacia el peligroso caos urbano. El último personaje que comentaremos en esta ponencia es el porfiado Ernesto de la Cruz. Al igual que Héctor, Ernesto ostensiblemente presenta características del tipo el hombre primitivo que aspira a la justicia social, al menos al principio, antes de enterarnos que en realidad es un truán. Este tipo de personaje se asocia a Francisco Villa, figura histórica de la Revolución Mexicana que se aprecia como un mítico bandido, en buena parte el origen de la creencia de que el mexicano se ríe de la muerte. Ernesto de la Cruz aparentemente comparte características con este tipo de personaje, como lo son fuerza, rasgos atractivos, carisma, simpatía, bravura y desdén por la muerte. Cualidades que el mismo Villa proclamó, pues utilizó ampliamente al naciente arte cinematográfico como aparato propagandístico. El designio de haber seleccionado este tipo de personaje parece estar relacionado con la confusión de Miguel sobre la verdadera identidad de su tatarabuelo. De esta forma, más adelante en la trama, cuando ocurra la anagnórisis, Miguel se dé cuenta quién es su verdadero ancestro. La audiencia podrá experimentar sorpresa y asombro, que son el propósito de dicha figura retórica. Una vez que nos damos cuenta de que Ernesto es un impostor, su actuación se toma sumamente ruin y egoísta. Entonces parece transmutarse en el tipo de personaje identificado como el seductor traidor de la novela negra. Ernesto clama cobardemente por sus guaruras cada vez que se ven aprietos. Es capaz de arrojar a una mujer al piso y envenenar a su amigo Héctor para plagiar sus canciones, y arrojar a un niño desde un precipicio a una muerte segura para proteger su reputación. La estilización metonímica que podemos apreciar en Ernesto refleja la moralidad del personaje. Su traje de charro blanco inmaculado con un intrincado grabado tejido con lentejuelas y pedrería parece ser sumamente costoso. Su cabello y bigotes se ven cuidados y peinados. Su sombrero de ala ancha, botas blancas y un enorme moño plateado en su pecho complementan su vestimenta.
Ernesto se adorna con la elegancia que le compró el dinero que obtuvo asesinando a su amigo Héctor. Es notorio que esto nos quiere dar a entender que el dinero y el lujo corrompen a la gente. Por el contrario, la apariencia humilde y pobre de Héctor lo legitiman como una persona buena y sincera, contraponiéndolo al ambicioso y traicionero Ernesto. Para concluir, hemos refrendado de diversas formas la manera en que se expresa la mexicanidad en Coco, esto es en términos de atraso, subdesarrollo, pobreza, inferioridad, inocencia primitiva, locura, exoticidad, machismo, folclorismo, irracionalidad e incluso en la estereotipada barbarie del revolucionario mexicano, entre otras muchas características. Estos rasgos, según lo han destacado distinguidos autores como lo son Stuart Hall, Benedict Anderson y Renato Ortiz, pueden servir como justificación a los países capitalistas dominantes para la explotación y despojo de las culturas dominadas. Se representa a lo mexicano como irracional, alocado como los gritos de los mariachis, proclive al alcoholismo y a las emociones desenfrenadas. Entonces debe venir a domesticar a no sus tan buenos salvajes. Pero todo ello generalmente tiene como propósito la dominación político-económica y la explotación de los recursos, entre otros aspectos. Opinamos que existen diferentes tipos de personajes y estereotipos prefijados en el género dramático del melodrama que han sido implementados en la producción de Coco. Estos estereotipos están siendo portadores de actitudes culturales, actitudes racistas, actitudes de una definición estereotipada de la identidad o de una definición esquemática de la identidad o una definición de una identidad que se le pretende hacérsele permanecer como fija, inmutable. Estos tipos toman un conjunto de actitudes culturales hacia la otredad, como son actitudes racistas o actitudes que toman una postura determinada hacia la cuestión de la identidad y hacia la cuestión de la interculturalidad. Es entonces que nuestros tipos se convierten en estereotipos. Agradecemos mucho su atención, que tengan un excelente día. Agradecemos enormemente esta ponencia tan interesante que nos ofrecen el doctor Espinosa y el maestro Echenique. Les recordamos a los asistentes, las asistentes que escriban sus preguntas en el chat, por favor. No todos los días tenemos oportunidad de estar en contacto con investigadores tan serios de pues estos temas. Pero en lo que se animan a preguntar, a mí me gustaría hacer una pregunta. O bueno, paso primero a la pregunta que acaban de escribir en el chat, que es ¿cómo puede evitar el racismo en las historias? De Eduardo Hernández hace esta pregunta. ¿Usted, doctor? Le recuerdo activar su micrófono, por favor. Adelante, profesor Echenique. ¿Cómo evitarlo? Bueno, primero tendríamos que reconocer que existe el racismo, porque el racismo es sumamente negado en toda Latinoamérica, pero especialmente en el caso que estamos trabajando nosotros en México. Hay una falta de reconocimiento inicial de que existen cuestiones racistas. Aquí se piensa que todos somos mestizos, de que el racismo es una cosa que no existe, pero en cuanto nos enojamos con alguien o algo, inmediatamente le empezamos a llamar nombres como, nombres como indio, ¿no? Le empezamos a decir, esa persona es una persona que no tiene cultura, etcétera, y inmediatamente recurrimos a ese tipo de figuras. Entonces, yo pienso que lo primero que tendríamos para evitar el racismo es estudiar la forma en que se da el racismo en nuestra sociedad, la forma en que se representan a las culturas indígenas, a la cultura afromexicana, la manera en que nos referimos de manera denigratoria y utilizamos pues las presencias de estas personas para utilizarlas a manera de insulto. Y ya después de ello, bueno, pues se tendría que diseñar, se tendrían que diseñar personajes que sean representativos, que reflejen de una manera digna a la variedad, a la diversidad existente en nuestro país. Entonces, pienso que se podrían empezar a hacer productos que eviten precisamente continuar con todos estos prejuicios racistas.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice el doctor Echenique. Sin embargo, también añadiría algo muy pequeño, que tenemos que saber seleccionar los estereotipos que vamos a trabajar. Tener mucho cuidado a la hora de seleccionar los estereotipos. Y por lo demás, respetar toda la diversidad humana, que es muy amplia. Eso es todo de mi parte y nuevamente agradecerle a los organizadores por su amable invitación. Al contrario, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta ponencia. Tenemos otra pregunta que escribe Ulises Fernando Montoya. Leo textual la pregunta. Dice: la generación de cristal que tanto influye en el racismo de las historias, y más cuando las obras no tienen la intención de ofender. La generación de cristal. Habría que hacer un análisis, ¿no? Y efectivamente, bueno, hoy en día hay una preocupación más generalizada por parte de la juventud, precisamente por todo este tipo de temas. Yo pienso que efectivamente, bueno, pues esto va, como ya nos decía el doctor Judis, estas compañías lo que buscan es hacer dinero, básicamente. A ellos no les interesa tanto si están representando, bueno, por lo visto, ¿no? No les interesa tanto si están representando cuestiones que podrían considerarse racistas. Pienso que eventualmente, si las generaciones nuevas, y no me gusta llamarlas de cristal porque se me hace que esa sensibilidad que tienen es algo positivo, no algo negativo. Pienso que si los públicos exigen precisamente que haya productos que tengan un contenido que no incluya todas estas cuestiones racistas, pues obviamente las compañías tendrán que ir modificando sus contenidos para adaptarse a las exigencias de los públicos. Ahora, las obras que no, bueno, creo que contesté ambas preguntas, ¿no? No es que no tengan la intención de ofender, ellos lo que tienen la intención es de hacer dinero, ¿no? Y ellos hacen estudios de mercado y ven qué es lo que le gusta a la gente, lo que piensa la gente, y entonces a partir de eso es como establecen varias de las premisas dentro de sus obras. Entonces, pues bueno, yo pienso que la educación de los públicos tiene que ir modificando la forma en que se percibe cómo debe de hacerse la comicidad en las películas, cómo debe de, qué es lo que es permisible, qué es lo que es verdaderamente chistoso y cómico y qué es ofensivo verdaderamente para algunas otras personas. Y bueno, pues eso es lo que pienso yo al respecto. No sé si el doctor Espinosa desea agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta. No, está bien así, está bien así. Leo la siguiente pregunta que está aquí en el chat. ¿Cómo podríamos crear una historia de manera en la cual no haya personajes mostrando un estereotipo, inferioridad, o personajes cuya imagen representen algún aspecto en el cual sean prejuiciosos? Creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? En la pregunta anterior que decía... oh, caray, la perdí. Bueno, pues primero conociendo que existen esos estereotipos, porque, insisto, uno muchas veces es parte de ese mismo juego de estereotipar a la gente y hacer comentarios racismos. Y parece ser muy chistoso, hay muchas caricaturas, no sé, se me ocurrió ahorita, por ejemplo, South Park, en el que constantemente están haciendo mofa de todos tipos de características, no solamente raciales, de todos los personajes, ¿no? También se van a la sexualidad, también se van a las creencias políticas, religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, mientras haya públicos que paguen y que consuman estos productos, pues va a haber quien los distribuya, ¿no? Parecido al mundo de las drogas, ¿no? O sea, mientras siga habiendo personas que las consumen, pues va a seguir habiendo gente que se quiere obtener ese dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, pienso que esa pregunta ya habíamos comentado al respecto. Lo primero sería conocer los estereotipos racistas y hacer
Y bueno, como bien dijo el doctor Espinosa, elegir bien qué estereotipos vamos a utilizar para armar nuestras tramas de nuestras audiovisuales, ¿verdad? Doctor Espinosa, ¿desea agregar algo? Paso a la siguiente. Sí, ya esto se había respondido ya en la pregunta anterior, pero quizás insistiendo, bueno, como nos dice Marx, la producción, el consumo va a estimular a la producción. Entonces, si tenemos un consumo donde se aspira a productos sin importar que sean racistas, pues va a haber quien lo haga. Sin embargo, también hay una parte que es la responsabilidad moral que tenemos, que es la responsabilidad de ofrecer un producto que tenga determinada calidad. Y algo que yo siempre le digo a mis alumnos, en el día de hoy hay muchos órganos e instituciones que están del lado del consumo y no les interesa que esas cosas se hagan. Entonces sería bueno buscarlos como patrocinadores. Sería bueno buscarlos como aliados y no estar distanciados de ellos. Hay organizaciones civiles, hay organizaciones de los distintos estados, hay organismos internacionales, fundaciones. Hay que acercarse a ellos, porque con ellos está el respeto a la diferencia, pero también está otra cosa, la educación del público, la preparación de estos públicos, porque ellos difunden mensajes, difunden ideas, etcétera, y eso hace que también se trabaje el asunto de ambas partes. Empezamos a estar un poco limitados de tiempo, entonces creo que una o dos preguntas más vamos a leer. La siguiente pregunta de Francisco Andrés Navarrete creo que incide sobre las mismas preguntas anteriores, ¿no? De cómo se pueden usar estereotipos de personajes en una historia sin ser ofensivos o sin que se vea racista. Entonces pasaría a la siguiente, que es de Carlos Matías. Dice, ¿qué ajustes consideran que deberían hacerse al programa de estudios a la luz de estos conceptos? ¿De qué perspectiva, de esta perspectiva que plantea su investigación? Sí, yo le pido permiso al doctor Echenique para iniciar el planteamiento. Mire, yo creo que los planes de estudio, desde todos los niveles de estudio, hay que trabajar este asunto. Y actualmente se está trabajando el asunto por distintos órganos descentralizados en México, especialmente por la CONAPRED y por la Organización Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que hay que dirigirse a ellos. Somos académicos, somos estudiantes, tenemos conocimiento, pero no debemos ser soberbios. El conocimiento debe ser humilde. Debemos acercarnos a los que más saben de estas cosas, hablar con ellos, pedirles consejo y ver cómo podemos hacerlo, de qué manera. Hay otra gente que ya lo ha hecho y entonces seguramente nos van a dirigir a ellos, nos van a transmitir sus experiencias, nos van a dar documentación y eso nos va a ayudar. Ese es mi punto de vista en este asunto. No hacerlo solo, buscar acompañamiento. En este respecto a mí me gustaría agregar, doctor, que nosotros estamos buscando, el doctor y yo estamos buscando la forma de introducir
pláticas al respecto de esto dirigidas hacia los estudiantes ahorita de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y esto es con el propósito también precisamente de lo que decíamos, de que primero se tiene que conocer cuáles son esas instancias de la racialidad que existen en nuestra sociedad para poder después implementarla dentro de nuestro trabajo. Y bueno, la pregunta dice que ¿qué debería hacerse el programa de estudio a la luz de estos conceptos? Pues pienso que se pueden hacer muchas cosas. Hay varias materias, por ejemplo, la de creación de personajes, creo que se llama, ahorita no recuerdo exactamente cómo se llama, en la que se podrían empezar a abordar precisamente este tipo de temáticas. Además de, bueno, como acabo de comentar, otros esfuerzos que pueden haber por parte de académicos que se presenten en las universidades y platiquen con los muchachos, les hagan ver la importancia que tiene estas cuestiones de la etnicidad, del racismo. Y bueno, pues pienso que esa es la manera, ¿no? Implementando dentro de los programas educativos, dentro de las materias que son pertinentes, estos tipos de conocimiento, por un lado, y por otro lado, pues como dice el doctor, acercarse a las personas que pueden dar una semblanza de estos problemas y pueden hacernos conscientes al respecto de ellos. Ese es mi... Agradezco mucho sus respuestas. Hay otras preguntas que son interesantes. Desgraciadamente estamos cortos de tiempo y vamos a tener que dejarlas por el momento sin contestar. Creo que lo que podríamos hacer es hacerlas llegar a los ponentes, si tienen tiempo y disponibilidad, para que puedan formular una respuesta y hacerla llegar a quienes han formulado después la respuesta. Sí, adelante, doctor Espinosa. Yo sí. por mi parte acabo de copiar las preguntas, me voy a organizar con el maestro Echenique y para contestarla. Yo también quiero agradecer la magnífica actitud de las personas que han hecho las preguntas, porque es una actitud constructiva. No es como en otros lugares donde he llegado precisamente con el maestro Echenique y con otros colegas, y que la actitud es defensiva, de rechazo y de no dejar pasar el asunto. Bueno, entonces les agradezco mucho. Pues muchas gracias. Yo quisiera agradecerles a todos los presentes la atención y que sean un público tan interesante y tan participativo. Gracias. Pues a nosotros como universidad nos resta agradecerles tanto al maestro Luis Echenique como al doctor Espinosa por haber impartido esta conferencia magistral, el racismo en la animación tridimensional. Este es el reconocimiento, les haremos llegar este reconocimiento a los dos ponentes, tanto al maestro Luis Echenique como al doctor Eduardo Espinosa Rodríguez. Leo el reconocimiento. La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Espinosa Rodríguez por haber impartido la conferencia magistral El racismo en la animación tridimensional. Firma la rectora, la maestra Norma Ivonne Luna Campos, a 25 de noviembre de 2021. Bueno, pues obvio ahora nada más el reconocimiento al maestro Echenique, pero también lo mostré. Les agradezco muchísimo por su asistencia y hemos llegado al final de esta plática, de esta ponencia, conferencia magistral tan interesante. Y pues les pido que pues sigan las demás conferencias que están todavía pendientes, y nosotros aquí seguimos. Bonita tarde que empieza ya. Muchas gracias. Muchas gracias.